Con nuestra primera enseñanza de este día. Iniciamos con una serie de enseñanzas que lo he titulado Doctrinas Fundamentales. Van a ser varias, así se llama, Doctrinas Fundamentales. La primera doctrina que les voy a enseñar se llama la gracia. Doctrinas Fundamentales se llama esta serie de servidores. Y el primer tema se llama la gracia. Anote por favor y después lo leemos. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice así Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De favor anote gracia. Gracia, del hebreo kajem, K-A-J-E-N, kajem, y del griego charis, C-A-R-I-S, charis. Su definición principal es favor sobrenatural, favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre. Repito todo lo que ya dije: favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de salvación. Repito lo último: para ponerlo en el camino de salvación. Aquí mismo le doy otra definición de gracia: don o favor que se hace sin merecimiento particular. Don o favor que se hace sin merecimiento particular. Le doy otra definición aquí: concesión gratuita. Concesión gratuita. Le doy otra definición: favor divino no merecido. Repito, favor divino no merecido. Le doy otra definición: favor o don gratuito, favor o don gratuito concedido por Dios, favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre. Para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos. Para ayudar al hombre a cumplir sus mandamientos. Le doy una definición última de gracia: el acto de amor unilateral, el acto de amor unilateral e inmerecido, unilateral e inmerecido, por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Repito lo último: llama continuamente las almas hacia sí. Lo que voy a decirle enseguida es una sugerencia. Si gusta anotarlo con letras mayúsculas, yo así lo tengo en mis notas, pero es una sugerencia lo que le voy a decir enseguida. Por favor, anote. La gracia es la única base o fundamento de nuestra aceptación frente a Dios. Repito toda esa frase: la gracia es la única base o fundamento
de nuestra aceptación frente a Dios. Anota estos textos y los vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículos 1 al versículo 8. Efesios 2, versículos 1 al versículo 8. Su servidor va a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión que usted tenga, de favor ahí, acompáñenme. Me voy a adelantar un poquito para no atrasarnos. Dice Efesios 2:1. Antes ustedes, está hablando el apóstol Pablo, le dice a los de Éfeso, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo, invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Verso 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Le dije antes de leer Efesios 2:1 al 8 que la gracia es la única base o fundamento de nuestra aceptación frente a Dios. Entonces, es necesario que usted y yo y todos los servidores de esta congregación, independientemente cuál sea su departamento donde esté sirviendo a Dios, todos tenemos que unir un solo criterio en esta congregación, que la salvación únicamente se obtiene por gracia. Si a un mujer le preguntan, oiga, ¿y cómo se salva la gente? Oiga, ¿y cómo se hace cristiano la gente? Estoy usando términos de ellos en su desconocimiento de qué es la ida al cielo, en su desconocimiento de qué es ser salvos o cristianos, que generalmente así pregunta, ¿qué tengo que hacer? Porque así tienen ese entendimiento. Simplemente un mujer debe contestar, es por gracia, punto. Por eso su servidor buscó las mayores de las definiciones de este vocablo, tanto hebreo como griego, para que desde un mujer, un maestro de escuela infantil, todos los que estamos aquí en esta congregación, y donde se enseña en cualquier lugar del mundo acerca de la enseñanza sana, debemos decirles todos a las personas, incluidos los mismos congregantes, yo me salvé por gracia, porque yo no hice ningún mérito. O sea, Dios por su gracia me salvó. Y las personas van a decir, oye, ¿qué es gracia? Bueno, creo que ella tiene muchísimas definiciones, la que usted considere necesaria, pues usted ahí le va a decir, mire, por ejemplo, en la salvación, la definición de gracia es esta, aquella, lo otro, y en fin, pero en el desarrollo de esta enseñanza, iré aplicando la gracia en los diferentes aspectos donde está la gracia, que está en todo lo que es la obra de Dios, pero independientemente de dónde se aplica, ahí hay diferentes definiciones. Por ejemplo, si gusta anotarlo, la salvación o redención del hombre, porque esto es lo más común que le van a preguntar, o que usted debe decirle a alguien que no conoce de Dios. La salvación o redención del hombre es obra de la gracia de Dios. Es obra de la gracia de Dios.
ya que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. El ser humano no puede hacer nada por sí mismo debido a que nace con pecado. Repito todo lo que dije anteriormente. La salvación o redención del hombre es obra de la gracia, ya que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo debido a que nace con pecado. Aquí anote estos textos, no los vamos a leer ahorita, pero le va a servir. Génesis capítulo 8, verso 21. Génesis capítulo 8, verso 21. Ahí la Reina Valera dice que desde la juventud del hombre está inclinado a pecar. En otras versiones dice desde que es bebé, dice Génesis 8, 21. Anote este otro texto, por favor. Salmo 51, 5. Este es el más contundente para lo que dije anteriormente. Salmo capítulo 51, verso 5. David dice, mi madre me concibió en pecado. O sea, desde que está en el vientre de mamá el ser humano, sea varón, sea mujer, ya es pecador. Por favor, siga anotando. Por lo tanto, la salvación es un acto. La salvación es un acto que nace en el corazón de Dios. La salvación es un acto que nace en el corazón de Dios y que Dios mismo la inicia. Repito, la salvación es un acto que nace en el corazón de Dios y que Dios mismo la inicia. Anote, ahorita lo leemos, San Juan capítulo 6, versos 37 y 44 hasta la parte A. Repito, San Juan capítulo 6, versículo 37 y 44 a la parte A. Anote este otro texto, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Anote también, por favor, San Juan capítulo 16, versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8. Leamos, por favor, San Juan 6, 37 y 44, la parte A. Dice San Juan 6, 37, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, está hablando el Señor Jesús aquí, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, jamás los rechazaré. En el versículo 44 hasta la parte A dice así nuestro mismo Señor Jesús, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. ¿Qué nos enseñan estos dos textos? Que Dios por su gracia nos atrae a Jesús. ¿Qué nos enseña Juan 6, 37 y 44? Que Dios por su gracia nos atrae a Jesús cuando oímos y aceptamos su evangelio. Repito, Dios por su gracia nos atrae a Jesús cuando oímos y aceptamos su evangelio. Sigamos leyendo Tito capítulo 2, versículo 11. Dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, ya está aquí, siempre ha estado aquí. Y enseguida dice, para salvación a todos los hombres, sin excepción de personas. ¿Pero qué es? La gracia, la gracia. Leamos por favor San Juan capítulo 16, versículo 8. San Juan capítulo 16, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente. Ahí lo voy a leer, ahí lo va a leer su servidor. Dice así, y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Convencerá al mundo. ¿Quién es el mundo? Los que no han creído, varones y mujeres. Ese es el mundo aquí, en Dios, en su palabra. De pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Aquí en San Juan 16, 8, lo que enseña es que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo persuade el corazón de las personas no creyentes.
Repito, lo que está enseñando aquí San Juan 16:8 es que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo persuade el corazón de las personas no creyentes en Él. Previa presentación del Evangelio, repito parte de lo que ya dije, persuade el corazón de las personas no creyentes en Él. Previa presentación del Evangelio o cuando se le está exponiendo o explicando. Repito lo último que dije, previa presentación del Evangelio o cuando se le está exponiendo o explicando de manera clara y completa el plan de salvación. De manera clara y completa el plan de salvación. Por darle un testimonio, que yo me acuerde, creo que solo una persona ha venido a esta congregación así como se lo voy a decir ahorita. Señales, cuando estábamos en el otro local, vino un joven y me dijo, pastor, quiero que me diga cómo salvarme. Y yo le dije, ¿quién te trajo? Nadie, yo vine solo. ¿Y ya habías oído del Evangelio? No, pero en mi casa tengo una hermana, una mamá, que a veces van a alguna iglesia cristiana, incluso han venido acá, pero son de las personas pues inestables, que andan en una congregación y en otra. Dice, pero yo tuve un sueño terrible en la madrugada de hoy, es decir, de sábado a domingo, porque fue un domingo que él vino. Y todo lo que él me platicó de los sueños, ¿sabe qué sueños eran? Sueños apocalípticos. Que se caía algo del cielo, se desbarataba la tierra, sucedían cosas terribles. Todo lo que él me estaba narrando eran partes del Apocalipsis. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por lo que dije anteriormente, que es el Espíritu Santo el que persuade el corazón de las personas no creyentes en el Señor, previa presentación del Evangelio, y a veces sin habérselos presentado. Es algo que Dios en su soberanía hace. Generalmente no es así, es cuando se les está hablando del Señor. Espero haberme dado entendido con la explicación que di anteriormente. Pero como les dije antes de leer estos textos, que la salvación es un acto que nace en el corazón de Dios y Dios mismo la inicia. Bueno, así como ahorita leímos textos que se refieren a la exposición del Evangelio, la atracción del ser humano hacia Cristo, repito, así como leímos ahorita algunos textos, Juan 6, 37, 44, los que ya leímos, que ahí en la gracia de Dios puede ser exponiendo o no el Evangelio, pero que es algo que hace Dios en su misericordia, atrae a las personas no creyentes a Cristo. Bueno, de la misma manera, Dios sostiene el Evangelio en la persona que lo recibe. Dios madura su Evangelio en la persona que lo recibe y Dios lo perfecciona. Todo esto es obra de la gracia. Repito, Dios sostiene o sustenta el Evangelio o su Evangelio en la persona que cree. Dios madura el Evangelio o su Evangelio en la persona que va creyendo y Dios lo perfecciona. No sé si me estoy dando a entender. A lo que quiero llegar es que todos comprendamos que nuestra salvación desde el principio hasta que estemos con el Señor en el reino de los cielos es obra de la gracia. O sea, por eso Pablo le dijo a los Corintios, en la carta a los Corintios, para que nadie se jacte en su presencia. Le busco el texto, está en la primera carta a los Corintios, los últimos del capítulo 1, los últimos versículos, y es para que nadie, dice ahí el apóstol, se jacte en su presencia. ¿Presencia de quién? De Dios. Eso dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29. Ahorita me vino al corazón este texto, no lo tenía en mis notas, pero por lo que dije anteriormente, veamos un testimonio en la Biblia, que nos muestra claramente. Veamos en la Biblia un testimonio que nos habla claramente
de la obra de la gracia en una persona no creyente. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Aquí vamos a ver con claridad testimonio de alguien que no solo no creía, era enemigo del evangelio, odiaba a Cristo y a los cristianos, este personaje, pero Dios en su misericordia derramó de su gracia. Y no quiero decir que solo lo hace con algunos, no, lo hace con todos, pero solo algunos le respondemos a Dios. Dice Hechos 9, versículos 3, mas siguiendo por el camino, está hablando de Saulo de Tarso, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Y como Saulo era un erudito, o sea, estudiaba mucho el Antiguo Testamento, cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué fue la reacción de Pablo así? Porque él sabía quién estaba hablando, aunque lo rechazaba, pero en ese momento se enteró quién estaba hablando. Entonces dice el verso 6, él, ¿quién es él? Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor. Ahí está, entrando la gracia con la palabra del Antiguo Testamento o los textos del Antiguo Testamento que ya tenía Pablo en su corazón. Por eso Pablo dijo, Señor, y después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Eso es algo que solo la gracia de Dios lo puede hacer. Imagínense, cuando a mí me predican el evangelio, yo no había oído nada, a mí solo me dijeron, ¿quieres salir de tus problemas? Sí. En cuanto oí del evangelio, pues ahí ya estaba la gracia. La gracia opera por el Espíritu Santo y la misma palabra de Dios que tiene vida. Cuando a mí me hablaron del evangelio, yo dije, sí, quiero eso. ¿Quién me convenció a mí? ¿Quién me ayudó así a acéptalo, recíbelo? ¿Quién cree? La gracia de Dios. Por eso cuando a alguien le predican el evangelio y esa persona realmente en verdad está con esa expectación de una necesidad que él reconoce, en este caso quiere salir de algo, no sabe quién, pero cuando le están hablando la palabra de Dios, como en este caso nuestro mismo Señor Jesús a Pablo, la respuesta del primero fue, Señor, que quiere decir amo. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ya estaba sometido. El que no se sometía a Dios ya estaba sometido. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Bueno, solo anótelo por favor para que lo tengan en sus notas. De la misma manera que con Pablo fue con Abraham. De la misma manera que con Pablo fue con Abraham. En esta parte de la enseñanza le estoy dando testimonios que nos muestran claramente de la obra de la gracia. Fue con Abraham, Génesis 18:3, Génesis 18:3. Al igual que con Jacob, Génesis 32, versos 27 y 28, Génesis 32, versículos 27 y 28. En estos textos, cuando usted los lea, ahí yo sé el Espíritu Santo, la misma palabra de Dios, le va a dar mucho entendimiento acerca de lo que estamos hablando en esta parte de la enseñanza. Continuando, la gracia de Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para la completa salvación del hombre. Repito todo. La gracia de Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para la completa salvación del hombre. Anote este texto, por favor, después le damos lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Voy a dar lectura a este texto en la Nueva Versión Internacional. En esta versión dice así: pero gracias a Él. ¿Quién es Él aquí? Dios. Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir,
nuestra justificación, santificación y redención. La palabra justificación, del vocablo griego dikaiosun, la palabra o expresión justificación que está aquí en 1 Corintios 1:30, del vocablo griego dikaiosun, su significado es adquisición de carácter recto o justo. Adquisición de carácter recto o justo. La palabra santificación, del vocablo griego hagiasmos, J y G, hagiasmos, J al principio y G. Traducido a nuestro idioma quiere decir separación para Dios. Santificación, hagiasmos, separación para Dios. También aquí hay otra definición en esta misma vocablo griego, hagiasmos. La otra definición es la conducta apropiada. La conducta apropiada por parte de aquellos así separados. La conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Hay otra palabra aquí o expresión en este versículo 1 Corintios 1:30 que es redención. Redención, del vocablo griego apolutrosis. Redención, del vocablo griego apolutrosis, que quiere decir liberación a cambio de. Liberación a cambio de, ¿se entiende? Un pago. Liberación a cambio de, si gusta ponerlo, un pago. Y de esa manera, ser perdonados, liberación a cambio de un pago, ese pago se entiende fue la cruz, y de esta manera los pecados practicados son perdonados, y de esta manera los pecados practicados son perdonados. Y reducido el poder del pecado. Y reducido el poder del pecado en la vida presente. Reducido el poder del pecado en la vida presente. Y en lo futuro, entiéndase, en la eternidad o después de que ya el Señor venga por su iglesia, y en lo futuro, liberación de la presencia del pecado. Repito, y en lo futuro, liberación de la presencia del pecado. ¿Hago un comentario aquí? Por gracia, usted y yo adquirimos u obtenemos un carácter recto o justo. Es por gracia, o sea, no es su esfuerzo, no es mi esfuerzo. Todo ser humano que viene a una congregación cristiana donde se le está enseñando la verdad y se está esforzando por no decir groserías, por no decir mentiras, por ser sincero, ya no ser hipócrita, pues se está ofendiendo a Dios. Así, lo está ofendiendo, porque esto no es en las fuerzas de uno. Es más, no se puede. Ya le he comentado más de una ocasión cuando estoy con servidores. En alguna ocasión nos comentó nuestro pastor que en una reunión de pastores lo invitaron a él y a otros a compartir temas para pastores, pero el micrófono que les dieron tenía electricidad en esta parte, o sea, es algo que no cuidaron los organizadores del evento. Y hay pastores que no sé por qué se pegan el micrófono a la boca y no debe ser así, o cantantes se pegan no debe ser así. Técnicamente hay que cerrar el puño y ponerlo acá, y a esta distancia es lo correcto de usar un micrófono. Bueno, entonces subió un pastor y son de los que se pegan el micrófono, y en cuanto se lo pega, pues obvio, ya se imaginará usted, ¿verdad?, la descarga eléctrica en sus labios, y hijo de tal. Entonces, y había un montón de pastores. Ay, perdón, hermanos, fue la última culebra que se me salió. No es así. No. Nosotros, para tener un carácter recto y justo,
Nosotros debemos confiar en Dios, creerle a su palabra, creerle a la obra de Cristo. Y Él nos quita todo lo malo. Ya lo dije, decir mentiras o lo que usted guste y mande. Él nos aleja todo eso. Pero repito, es por gracia. Lo mismo que la santificación. Nadie puede adquirir una conducta apropiada. Apropiada quiere decir de acuerdo a la voluntad de Dios. Apropiada quiere decir como Cristo Jesús. Nadie puede adquirir una conducta así si no es por gracia. Nadie. Es por eso que a veces, después de un tiempo, a veces breve, largo, no sé, meses, años, las personas, ahora sí que es notoria pues que nunca nacieron de nuevo, que estuvieron aparentando por meses, años, incluso pastores, esposas de pastores. Digo porque yo lo he vivido, es triste. Nosotros tuvimos en casa de oración un pastor, incluso él me casó a mí y a mi esposa. Pero tanto él como su señora, pues eran bien hipócritas, pero sacaron las uñas años después. Que hasta nuestro pastor dijo: gracias, Señor, porque te los llevaste, porque yo ya no sabía qué hacer. Es un comentario que él hizo hace muchos años. Porque uno se equivoca, uno pone líderes y como algunos pues son bien mega hipócritas. Usted cree que son cristianos, usted cree que tienen un nivel de temor a Dios, de amor a la gente, y cuando ya los pone usted, dice: ay, Dios mío, la regué. Y aguantar, porque yo lo puse. O sea, esto se da entre congregantes, pastores, directores de alabanza, maestros de escuela infantil, ujieres, en todo. Entonces, aquí lo que debemos comprender y que quede en nuestro corazón es que todo lo que usted y yo lleguemos a manifestar como genuinos cristianos es por gracia. Aquí no entra el esfuerzo humano, aquí no entra la energía humana, aquí entra la energía del Espíritu Santo. De ahí la gran importancia de apoyarnos en la obra de Cristo, de apoyarnos en la operación del Espíritu Santo, y nosotros solo estar de acuerdo por la fe en lo que dice la palabra de Dios, y es todo. De hecho, eso estaré predicando terminando esta serie de los domingos. Y la redención pues es lo mismo. Si Cristo a mí no me perdona mis pecados, yo aquí puedo dar una carita de yo no fui, de yo soy cristiano. Pero si Cristo no perdonó mis pecados, yo un día voy a estar delante del trono de Dios, y ya no será trono de gracia, será trono de justicia. O sea, y llego allá y va a decir: hacedor de maldad, hazte a un lado, nunca te conocí. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, si somos salvos por gracia o nosotros nos estamos queriendo salvar. Esto es muy importante lo que le estoy comunicando, tanto ujieres, maestros de escuela infantil, todos los que servimos en esta congregación, todos los que se reúnen en esta congregación y quienes nos hacen favor de escuchar. Esto es bien importante lo que les estoy comunicando, que nosotros si no somos salvos así, es mejor humillarnos, estamos a tiempo. Es decir: Señor, perdóname porque según yo era cristiano, cristiana, o tu siervo, tu sierva, pero con esta enseñanza me estoy dando cuenta que prácticamente yo me estoy esforzando, no estoy dejando que sea tu gracia, no estoy dejando que sea tu Espíritu Santo, tu palabra, no estoy dejando, no lo estoy permitiendo, soy yo. Solo anótelo, por eso estoy moviendo ahorita la Biblia, pero solo anótelo por lo que estoy diciendo ahorita. Lo que voy a decir está en Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4 dice: pero al que obra, es decir, que en sus fuerzas es cristiano, por decirlo así, pero no lo es. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario o la paga como gracia. Gracia aquí quiere decir a su favor, sino como deuda o más pecado. Una persona que viene a esta congregación o se reúne en congregaciones donde le predican la palabra de verdad y se está esforzando por ser cristiano, ese esfuerzo primero a Dios le agravia, lo insulta. Entonces ese esfuerzo Dios no se lo toma a su favor, al contrario, acumulas una cuenta más cargada todavía de ira contra ti.
porque tú estás queriendo ser cristiano en tus fuerzas, no se puede. Lo mismo en la obra del ministerio. No, es que yo voy a ser pastor de esta congregación. Y se cuelan y llegan a ser pastores. Y después, porque ni cristianos eran, suceden cosas terribles. Y ahí la gran importancia de que esta doctrina fundamental la hagamos nuestra primero la hagamos nuestra, que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que demos, etcétera, sea por la gracia de Dios, que la gracia obre en nosotros. Nosotros solo, repito, seguiremos lo que dice la Escritura, pero que la gracia de Dios obre. Para afirmar o confirmar más lo que vengo diciendo, por favor anote segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y después busquemos ese texto, por favor, para darle lectura, y nos va a dar todavía un mayor entendimiento de lo que venimos, o de lo que su servidor les viene comentando. Pero ya lo tenga delante de usted, si gusta lo leemos en voz alta. Dice segunda carta a Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dios, por el contexto del verso 8. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Lo leemos en voz alta, lo que dice enseguida: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué dice enseguida? Y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Aquí, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, desde luego, inspirado por el Señor, y más específicamente por el Espíritu Santo, lo que enseña 2 Timoteo 1:9 es que nuestra salvación o liberación de nuestras prácticas de pecado, nuestra salvación o liberación de nuestras prácticas de pecado, del poder del pecado, para no continuar siendo esclavos de él, se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios. Repito, aquí lo que está hablando es que nuestra salvación o liberación de toda práctica de pecados o los pecados que practicábamos, de la reducción, por decirlo así, para que se comprenda mejor, la reducción a su máxima impotencia del poder del pecado, para no continuar siendo más esclavos de él, se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Se debe a la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Anote por favor Romanos capítulo 6, versículo 6. Es un texto muy conocido. Si quiere anótelo, su servidor le da lectura. Romanos capítulo 6, versículo 6. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice: sabemos que nuestra vida de antes, se entiende el viejo hombre o el pecador, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido o reducido a su máxima impotencia lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. La palabra destruido que aparece en la Reina Valera, como la palabra destruido que aparece aquí en Romanos 6:6, del vocablo griego katargeo con K, su definición es hacer inactivo. Repito, destruido, katargeo, hacer inactivo, o que no trabaje, o que no se mueva, o que no trabaje, o que no se mueva. ¿Quién? El pecado. El pecado. Ahí, anótelo por favor en Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahí describe a la gracia en su trabajo como guía o pastor para nuestra santificación. Repito, Tito 2, versículos 12 y 13. Describe a la gracia en su trabajo como guía o pastor
en nuestra santificación, porque la gracia junto con la obra de Jesús y el Espíritu Santo es como se produce en el creyente, varón o mujer, que nos santifiquemos. Si gusta lo leemos para todavía más claridad. Tito 2, 12, 13. Dice Tito 2, versículo 12, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. Que renunciando a la impiedad, o sea, todo lo que va en contra de la búsqueda de Dios y hacer su voluntad, eso es impiedad, y a los deseos mundanos, ¿sí? Desde nuestra naturaleza caída, lo que ofrece el mundo, dice, vivamos, habla de conducirnos, habla de comportamiento en este siglo sobria, de una manera sana en la mente, con dominio propio en la mente, de una manera justa o recta y piadosamente, o buscando a Dios para hacer su voluntad. Dice el versículo 13, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada, es decir, lo que viene y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se refiere a los tiempos finales. Entonces, si gusta notar, la gracia nos educa. Repito lo que dije anteriormente, la gracia nos educa para ir renunciando día a día a nuestra conducta anterior. La gracia nos educa para ir renunciando día a día a nuestra conducta anterior. Y de ahí incorporar el carácter. Y de ahí incorporar el carácter y conducta semejante a la de Cristo. Incorporar el carácter y conducta semejante a la de Cristo, hasta alcanzar la madurez espiritual cristiana. Hasta alcanzar la madurez espiritual cristiana. Entonces, la gracia, pues, en nuestra santificación tiene este trabajo, tiene esta labor. Ningún creyente, varón o mujer, y bueno, al ratito hablaré de un servidor sobre esto mismo de la gracia, pero ningún creyente, varón o mujer, por mucha rectitud, por mucha justicia, por mucha sinceridad, por mucha generosidad, por mucho amor que muestre, puede decir, es que yo le echo ganas, es que es por mí. No. Es la gracia que está sobre el creyente, es la gracia que está sobre el Hijo de Dios, la hija de Dios, que está sobre uno y está trabajando. Si los que estamos aquí todos somos cristianos, cristianas, espero que sí, por lo que voy a decir enseguida, cuando cometemos una falta, ¿quién cree que viene y nos dice, eso estuvo mal? Le pongo un caso así práctico, llegan a su casa, tocan la puerta y es un jovencito, una señora, un señor, oiga, ¿no me regala algo de comer? Generalmente abre la puerta, la cortina de su ventana y dice, no tengo. Estoy hablando de un cristiano o cristiana. Y ya que se ve el jovencito, la señora, el señor, no siempre, pero cuando teníamos que dar, viene la gracia y nos sentimos re mal y nos dice, ¿por qué no le diste? ¿Le ha pasado? A mí más de una vez. O sea, la gracia es como un pastor, alguien que está ahí alrededor de usted, dentro de usted, alrededor mío, dentro de mí, y está haciendo esa obra que solo la gracia lo puede hacer. Nadie puede jactarse de decir, yo soy bueno porque ayudo en esto, yo soy bueno porque colaboro allá, yo soy bueno. No, nadie. Y si lo decimos, ya mejor hay que irlo crucificando. Y cuando se nos quiera salir, ayúdame, Señor. No, es que es por tu gracia, es tu gracia, Señor. Leemos otro texto aquí, Romanos capítulo 8, verso 4. Romanos capítulo 8, verso 4, para comprender mucho mejor lo que vengo enseñando en esta parte de la doctrina fundamental de la gracia. Dice Romanos 8, 4, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según
el Espíritu. Aquí, ¿qué pasa aquí con la gracia? Aquí se involucra la obra de Dios Padre, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, porque si usted lee el contexto, está hablando acerca exactamente de que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte. Pero aquí se involucra la gracia en todo lo que menciona Romanos 8:4, para que un creyente, varón o mujer, ahora sí, su inclinación sea únicamente de acuerdo al agrado de Dios. Continuando, de la misma manera, por favor anote, de la misma manera, es con toda la provisión que necesitamos en la vida. Repito, de la misma manera, es con toda la provisión que necesitamos en la vida. Anote por favor y vayamos allá a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Voy a leer en la Reina Valera, espero ya lo haya encontrado. Dice así Hebreos 4, 16. Acerquémonos, aproximémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente o con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar, obtener misericordia, compasión y hallar ¿qué? Gracia, que habla de favor, para el oportuno socorro. La palabra trono de la gracia quiere decir, o la expresión completa, la frase trono de la gracia. Trono de la gracia quiere decir el asiento de autoridad de Dios. Repito, el asiento de autoridad de Dios desde el que concede sus favores. Asiento de autoridad de Dios desde el que concede sus favores y poder para recibir toda clase de beneficios. Repito, desde el que concede sus favores y poder para recibir toda clase de beneficios. El que guste y mande. Tengo miedo, no puedo dormir, estoy con ansiedad. Bueno, vaya para allá. No tengo, no sé, recursos económicos para esto, pues vaya para allá. En fin, a mí me han estado lloviendo las peticiones de oración por diferentes personas accidentadas. Y ayer me mandaron un texto de una señora de aquí de Ocotlán que se cayó, se rompió la cadera, pero al mismo tiempo el mismo rompimiento de cadera le provocó un paro cardíaco. Y ayer me dijeron, no, ya operaron a mi hermana, gracias a Dios está bien, gracias por sus oraciones. Y yo siempre les digo, porque así es, gracias a Dios. Porque yo a dónde voy cada vez que me dicen ore, pues voy al trono de la gracia, donde mi bendito Dios y Padre, por la mediación de mi Señor Jesucristo, de ahí viene su favor, de ahí viene su poder. Hace 3 días nos llegó al grupo de pastores una petición de un hermano que lo secuestraron, no voy a decir dónde, lo secuestraron y pedían mucho dinero. Entonces yo lo único que hice, le respondí al pastor que pidió esa petición hace como 3-4 días. Dije, voy a orar y yo confío en el amor y poder de Dios. Generalmente cuando son casos así graves yo así respondo. Yo confío en el amor y poder de Dios. Y ayer en la mañana nos escribió, acaban de soltar al hermano. Y nos mandó una foto, limpiecito, sin golpes, sin nada. Una foto, como lo soltaron. Y no sé qué escribió el pastor y yo le dije, es que ahí está el favor de nuestro bendito Dios y Padre sobre nuestro hermano amado. Y él me contestó desde la ciudad donde él es pastor, al norte del país, me dijo, amén. Si nosotros los cristianos, la iglesia cristiana, empezando por los servidores, porque ese es el problema, que habemos hasta pastores que esto no nos gobierna y eso es bien triste.
que en una congregación hayan pastores o líderes o gente que está en el ministerio y que estas verdades que son esenciales, porque la gracia es esencial, ¿eh? Todo aquel que no cree en la gracia está perdido. Un día vino una predicadora de Colombia, de Bogotá, Colombia, a predicar aquí a Casa de Oración Guadalajara. Ella nos dijo: si no estás en la gracia, tu vida es una desgracia. Así dijo. Y dije: amén, amén. Porque ¿de qué nos sirve escuchar el evangelio de verdad si no creemos en la gracia? Nuestra vida es una desgracia. Oigo, pero sigo igual o peor. Eso es terrible, ¿eh? Cuando congregantes, pero sobre todo servidores, servidoras, esta doctrina fundamental no sea parte de su vida. Yo les voy a pedir un favor, servidores, servidoras. Esta enseñanza de esta noche la tenemos que hacer nuestra. ¿Sí me estoy dando a entender con esa expresión? La tenemos, es un mandamiento que hacer nuestra. Pero en fin, continúo. Por la gracia de Dios, si gusta anotar por favor, por la gracia de Dios recibimos el poder o capacidad. Por la gracia de Dios recibimos el poder o capacidad para el buen desempeño de nuestro don o ministerio. Recibimos el poder o capacidad para el buen desempeño de nuestro don o ministerio. Anote de favor, voy a leerlo porque ya se nos fue el tiempo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La palabra gracia del vocablo charis aquí significa capacidad o poder para ejercer el don o ministerio. Repito, gracia, vocablo griego charis, su significado en nuestro idioma es capacidad o poder para ejercer el don o ministerio. Anote por favor, hay otro texto aquí, Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros, se refiere a servidores y servidoras de la iglesia. Repito, Efesios 4, 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Habla de capacidad. Conforme a la medida del don o ministerio que da Cristo. Entonces, nuevamente, gracia, capacidad para hacer la obra a la que somos llamados. Capacidad para hacer la obra a la que somos llamados o de acuerdo a las actividades propias del ministerio. Lo vuelvo a decir. Gracia aquí en Efesios 4, 7. Capacidad para hacer la obra a la que somos llamados o de acuerdo a las actividades propias del ministerio. ¿No se oye? ¿Sí? Bueno, creo que no sé por qué razón se nos fue el sonido. ¿Sí se escucha? Lo que me interesa es que se grabe. Ok, repito, aquí en Efesios 4 es capacidad para hacer la obra a la que somos llamados o de acuerdo a las actividades propias del ministerio. ¿Por qué estoy dando esta definición? Por lo siguiente: hay personas que fuimos llamados a ser, no sé, por decirlo de alguna manera, estar en X ministerio, pero yo a fuerzas quiero ser pastor. Y hay gente que se sale con su caprichito. Y entonces viene con el pastor principal y le dice: oye, fíjate que quiero ser pastor, porque yo siento esa palabrita. Si alguien lo tiene, quíteselo por favor. Yo siento el llamado a pastorear.
Y en lo que es casa de oración, cómo hemos batallado con gente así. Entonces se le dice, mire hermano, de acuerdo a Efesios 4:7, pues es lo que da a entender. Ahí dice pues, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. O sea, el favor de Dios se entiende para el servicio, pero luego dice, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué entiendes conforme a la medida? Pues si tú fuiste llamado a este ministerio, tú no puedes ser pastor. ¿Y sabe qué hace la mayoría? Pues como no quieres, me voy a otro lado. Así nos dicen. Yo me voy. Y la mayoría de esas personas abren sus congregaciones. Ya ni les digo cómo están esas congregaciones. Y después de 4 o 5 años de estar sufriendo, tenía un ministerio en una congregación donde todo iba bien. Pero el Señor se puso así, que yo soy pastor, abrió su congregación como si fuera nada más de poner un letrero Centro Cristiano X y abrir la Biblia, poner un púlpito, sillas y ya. No, si esto no es así. Bueno, y han pasado cosas terribles. De favor atienda esta exhortación. Han existido desde el inicio de la iglesia cristiana grupos donde se denominan cristianos. Repito, han existido desde el inicio de la iglesia cristiana grupos donde se denominan o nombran cristianos, pero enseñan que siendo salvos por gracia, no importa si continúan practicando sus pecados, ellos van al cielo. Lo vuelvo a decir, por eso dije, de favor escucha esta exhortación. Han existido desde el inicio de la iglesia cristiana grupos donde se denominan o nombran cristianos, pero enseñan que siendo salvos por gracia, no importa si continúan practicando sus pecados, ellos van al cielo. Esto es contrario a la doctrina cristiana. Esto es contrario a la doctrina cristiana. Si gusta anotarlo, Judas, versículo 4. Judas es solo un capítulo. Judas, versículo 4. Se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así: algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes, le dice Judas, y afirman que, como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje, y de esa manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo. La condenación de ellos hace mucho está señalada. ¿Qué es lo que enseña Judas 4? Que esta gente sin reverencia hacia Dios, no que sean gente religiosa, no, sino es gente que se revela a las demandas de Dios. Ellos, con toda libertad, claro, la que ellos se atribuyen, ¿verdad?, contradicen las leyes de Dios, porque usan la libertad del Evangelio como base de provisión para satisfacer los deseos de su naturaleza caída. Repito, esta gente sin reverencia hacia Dios, no simplemente religiosos, sino son gente que se revela a las demandas de Dios. De ahí que ellos contradicen las leyes de Dios, porque usan la libertad del Evangelio como base de provisión para satisfacer los deseos de su naturaleza caída. De aquí niegan el lugar que le corresponde a Cristo. De aquí niegan el lugar que le corresponde a Cristo como dueño y Señor de la iglesia, para sujetarse a sus mandamientos y así satisfacer lo que ellos desean. Repito parte de lo que dije, pero si necesito repetirlo todo, usted dígame. De aquí niegan el lugar que le corresponde a Cristo como dueño y Señor de la iglesia, para sujetarse a sus mandamientos y de aquí satisfacer sus deseos.
¿Alguien se quedó? ¿No? Termino. La gracia de Dios sin la respuesta humana, la gracia de Dios sin la respuesta humana de aceptación a sus preceptos, no se salva. Vuelvo a decirlo, la gracia de Dios sin la respuesta humana de aceptación a sus preceptos, no se salva. Por consecuencia, continúan siendo esclavos del pecado. Por consecuencia, continúan siendo esclavos del pecado. Y en lo futuro, no entrarán al reino de los cielos. Y en lo futuro, no entrarán al reino de los cielos. De la misma manera es con un hijo o hija de Dios. De la misma manera es con un hijo o hija de Dios en el servicio a Él. En el servicio a Él. Si únicamente escucha las enseñanzas como servidor, si únicamente escucha las enseñanzas como servidor, pero no se sujeta a ellas. Repito, de la misma manera es con un hijo o hija de Dios en el servicio a Dios. Si únicamente escucha las enseñanzas sobre su llamado, pero no se sujeta a ellas, nunca será competente. No se sujeta a ellas, nunca será competente. Por consecuencia, después de un tiempo de estarlo exhortando, animando, después de estarlo exhortando, animando, de no cambiar su actitud, será quitado del ministerio. Será quitado del ministerio. Porque un servidor que no se sujeta a los mandamientos de Dios, pues no da ningún beneficio, sino al contrario, trae perjuicios. Termino. La palabra doctrina, acuérdense que la serie se llama Doctrinas Fundamentales. La palabra doctrina significa aquí enseñanza o el acto de dar instrucción. Doctrina, enseñanza o el acto de dar instrucción. Y la palabra fundamental, principio o lo que sirve de base, principio o lo que sirve de base sobre el que se apoya y desarrolla las enseñanzas de Jesucristo. Principio o lo que sirve de base sobre el que se apoya y desarrolla las enseñanzas de Jesucristo. Aquí terminamos con esta primera enseñanza. Tenemos 10 minutos para, no sé si gusta tomar algo o ponerse de pie, no sé, relajarse un poquito y continuamos en 10 minutos, por favor, para la siguiente enseñanza.